Buenas tardes para todos, un placer estar nuevamente con todos ustedes aquí en este hermoso país, que tantas satisfacciones y tantas alegrías y tantos lindos recuerdos me dejó. Con respecto a la altura, no, porque eh, hay distintos tipos de alturas. Obviamente que no es lo mismo estar en La Paz o estar en el Alto, como le toca jugar a Colombia en esta oportunidad. Hay alturas que obviamente afectan en determinadas circunstancias, pero que de pronto no exigen una demanda aeróbica mayor que la que normalmente puede exigir una determinada altura. Más que nada porque esto para nosotros no es nuevo, o sea, vivimos jugando en un montón de circunstancias cuando estaba en el fútbol argentino, ya sea por Copa Libertadores o por Copa Sudamericana, tener que ir a jugar de visitante. Me ha tocado estar siempre la mayor parte de mi carrera en la altura en condición de visitante y también la he tenido a favor cuando he tenido el privilegio de trabajar aquí en Ecuador. Entonces es como que he estado en los dos lados del mostrador en ese aspecto. Me ha tocado una vez, hace unos años atrás, cuando dirigía Boca Juniors, tener que venir a jugar en cuartos de final contra Liga de Quito. Y obviamente que también vine mucho tiempo antes y se cuestionaba el tema de por qué se había venido tanto tiempo antes, lo que la altura podía significar y todo lo demás. Pero esto no es una decisión voluntaria de que venimos porque venimos, sino que hay consultas médicas, hay consultas con fisiólogos, hay consultas con preparadores físicos, hay consultas con especialistas en la materia. Y obviamente para acostumbrarse a cualquier altura de cualquier tipo que usted tenga, necesita entre 21 y 28 días. Entonces eso es imposible en cualquier escenario de altura que usted quiera poder llegar a realizar. Acá, si usted no permanece más de determinada cantidad de tiempo, los efectos de la altura en el metabolismo no le afectan. Pero hay detalles que hacen hacia lo que es la velocidad de la pelota que es imposible poder recrearla en el llano. Tal es así que, de pronto, si usted mira dónde preparó el partido Colombia lo preparó en Cochabamba. Y en Cochabamba hay 2.675 metros de altura. Entonces, en ese sentido, metros más, metros menos, estamos prácticamente en lo mismo. En ese aspecto no hay. Distinto es, por ejemplo, si se tiene que ir a jugar al alto. Ahí no se puede hacer base en el alto para el jugador que viene del llano, porque el choque es muy fuerte y ahí sí donde puede tener alteraciones en ese sentido. Ahora, ¿eso le va a hacer ganar el partido? No, en absoluto no. En aquella oportunidad con Boca nos tocó ganar el partido. Pero en esta oportunidad nosotros intentamos prepararnos en ese sentido porque sabemos que tenemos por delante una selección que es muy buena, que juega muy bien y que, como siempre yo le decía a los chicos de Ecuador cuando estaba acá, uno siempre decía tenemos que venir a jugar a la altura de Quito, como pareciera que no había un equipo detrás. Entonces nosotros tenemos que venir a jugar. Yo le digo, vamos a tratar de demostrar que detrás de la altura de Quito hay un equipo. Y entonces después demostraron que tenían que venir a jugar contra Ecuador, no contra la altura de Quito. Hoy yo siento que tenemos que venir a jugar contra una selección muy buena como es la de Ecuador. Y después la altura de Quito es una complejidad más que se agrega a la situación del partido en sí mismo. Y en cuanto a la decisión de si va a jugar Cáceres o si va a jugar Velázquez, tengo que terminar de definir cosas con dos jugadores, no únicamente el tema de quién será el lateral derecho, que más que nada es sopesar un poquitito, terminar de ver algunos estudios que tenemos que terminar de hacer esta tarde, de acuerdo al rendimiento que nosotros hemos tenido, hacemos determinados estudios para ver el nivel de actividad que tienen los jugadores, el nivel de recuperación y adaptación que tienen los jugadores, y en función de eso determinaremos qué nos conviene tener al principio y qué nos conviene tener un poquito al final. Más que nada porque esto no hay que pensarlo únicamente desde el punto de vista futbolístico, que obviamente que hay que pensarlo porque es lo más importante, sino entendiendo de que es un partido que va a demandar una exigencia muy alta desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista físico también. Y en ese sentido hay que pensarlo cómo se empieza y hay que pensarlo también cómo se termina. La verdad, Agustín lo conozco porque cuando yo tuve el proceso en Boca Juniors, él era un chico joven que estaba, nosotros traíamos siempre a un montón de jugadores jóvenes a trabajar con nosotros a Boca Juniors durante toda la semana y estaba dentro de un montón de chicos que fueron después de la primera de Boca Juniors y hoy muchos de ellos ya han sido vendidos. Agustín estaba en ese contexto. Cuando después nosotros nos fuimos, con Miguel Russo empezó a jugar en la primera división, lo empezó a hacer realmente muy bien. Y después Miguel
cuando pasa a Rosario Central se lo lleva porque ve que es un jugador que reunía las características no solamente futbolísticas, sino de personalidad, como para estar a la altura de demandas, de exigencias, de equipos de alta demanda de exigencia, como lo son Boca Juniors y el caso de Rosario Central. El tema, sé que Agustín estuvo en la órbita de Guillermo, sé que más que nada porque también Guillermo lo conocía de Boca, estuvo bajo la órbita de Guillermo y después no se terminó el tema del papelerío. De todos los trámites, obviamente, para terminar con el tema de la nacionalización. Cuando a mí me dicen que yo llego a Paraguay, que estaban esas cuestiones pendientes, yo le digo, sí, me gustaría que los terminen los papeles. No era posible para esa primera fecha porque no daban los tiempos, pero sí podía llegar a estar para esta de aquí en adelante. Ni más que nada porque creo que reúne varios aspectos que son muy buenos. Es un muy buen lateral, tiene muy buen juego aéreo, tiene una salida muy clara con el pie izquierdo, puede jugar tanto de central como de lateral. Es un jugador que tiene mucha capacidad para pasar al ataque también, muy buenas asistencias en lo que son pelotas cruzadas también, tiene recursos de 1 contra 1 que son muy buenos también. En puestos donde nosotros tenemos que terminar de definir ahí en sintonía fina lo que son los laterales históricos del fútbol paraguayo, ¿no? Nosotros hemos jugado con centrales jugando de laterales, y a mí me gustaría tener laterales más propiamente dicho en ese sentido. Pero bueno, eso es un proceso de adaptación que tenemos que ir llevándolo, y creo que Agustín es una muy buena realidad y un muy buen aporte para lo que puede ser la selección de Paraguay. Yo digo que, como siempre lo dije, me acuerdo en aquella conferencia de presentación cuando estuvimos en Ecuador, de que yo consideraba, y lo mismo lo dije también en Paraguay, que yo considero que los entrenadores somos personas que, como esos inquilinos que rentan un apartamento, ¿no? Si somos buenos inquilinos, vamos a devolver mejor el apartamento de lo que lo recibimos. Si somos malos inquilinos, lo vamos a devolver con las paredes manchadas, la tapa del baño rota, lo vamos a entregar sucio. Entonces digo, yo siento que me tocó tomar una selección de Ecuador y que devolví otra selección de Ecuador. Y que en ese tiempo había que hacer un recambio generacional porque venía de una generación que ya había jugado mundiales y que se había ausentado del último mundial y que ya de pronto estaba en una edad donde había que empezar a hacer un recambio y que no había una generación intermedia. Entonces había que tener no sé si el coraje es la palabra, sino tener la decisión de poner chicos que tenían 18 años, que yo los veía que eran proyectos de muy buenos jugadores, con muy pocos partidos en primera división, y ahí se apostó por esos chicos jóvenes, porque yo digo, a veces asumir los riesgos de un recambio generacional es muy fuerte, porque la irregularidad de los resultados a veces lleva a que los procesos se puedan llegar a abortar. Y en ese sentido, yo digo que nosotros tenemos que mirar no por la inmediatez de un resultado que queremos llegar a conseguir, sino por lo que queremos dejar después de un trabajo. Cada uno le da su impronta. Como se lo dije a los chicos en Ecuador, o se lo dije ahora a la gente de Paraguay también, yo no puedo cambiar la idiosincrasia de un país, el fútbol, la idiosincrasia de un fútbol de un país. De la misma manera que yo decía, no puedo cambiar la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano, yo quería recuperar el ADN del fútbol paraguayo, que me parece que lo identificó siempre a lo largo de toda su historia, y lo hizo una de las selecciones más difíciles de Sudamérica, a volver a recuperar eso que Paraguay siempre tuvo. Y yo digo, no tenía que cambiar la idiosincrasia del fútbol de Ecuador. Sí quería, como decía antes, quería que no vengan a jugar contra la altura de Quito, quería que vengan a jugar contra Ecuador. Y quería que Ecuador vaya a jugar de igual a igual contra cualquier rival en cualquier circunstancia. Y de la misma manera jugar un mundial, o de la misma manera jugar una Copa América, de la misma manera jugar una eliminatoria. Y en un recambio generacional, porque yo me acuerdo cuando llegué, me dijeron, usted tiene que preparar la base del 2026. ¿Qué base del 2026? Yo quiero jugar el Mundial de Qatar. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar en ese aspecto. Y nos tocó la suerte, por el trabajo de los chicos, de poder jugar el Mundial de Qatar. Y jugamos con todos los rivales de la misma manera. Y nos tocó ganar, empatar y perder. Entonces yo digo, uno ha dejado un trabajo. Hemos dejado una cantidad de información importante de todas las cosas que nosotros hicimos a lo largo de los más de 2 años que nosotros estuvimos trabajando ahí. No tengo ninguna duda que Sánchez Vaz se debe haber encontrado con reportes de información individual de jugadores, de equipos, de selecciones, de todo reporte de los trabajos nuestros, grabados, filmados y archivados en la memoria de
de la selección para que en definitiva no encuentren ese espacio de vacío tan grande que yo encontré porque no había nada cuando nosotros nos tocó llegar. En ese día, yo lo que digo, yo colaboré, porque en esto es, cuando yo escucho a los entrenadores que digo, yo puse tal jugador en primera, yo digo, no, los jugadores se ponen solos en primera. Esto es como la canción de Cándido Portinari, la semilla planta quiere ser. Entonces, lo único que uno tiene que darle es la oportunidad de prepararle el terreno fértil y regarlo en el tiempo que hay que regarlo para que los chicos crezcan. Y el potencial de los chicos la tenían, de la misma manera que tienen un montón de chicos paraguayos que tienen un potencial de crecimiento increíble. Entonces, yo lo que sé es que yo estoy acá y tengo el privilegio de dirigir la tercera selección, después de haber dirigido Ecuador, después de haber dirigido Costa Rica y ahora estar en Paraguay, porque algún día alguien me dio una oportunidad. Entonces, si yo quiero honrar a las personas que me dieron una oportunidad, yo tengo que dar oportunidades. Soy una persona que doy oportunidades, y doy oportunidades siempre, y la di en Ecuador, la di en Costa Rica, la doy ahora aquí en Paraguay, porque es lo que siento como convicción. Después lo que queda es la impronta que uno puede haber dejado para que el punto de partida, que otro lo tome, que Félix lo haya tomado, que Sebastián lo tome ahora y lo mejore. Pues en definitiva de eso se trata. Porque no es que queremos hacer las mismas cosas o tenemos que hacer las mismas cosas, no, cada uno le da su propia impronta. Y yo digo que la evolución de un equipo está en eso. De la misma manera que yo vengo a nutrirme de un montón de cosas que para mí fueron muy buenas, tanto de Toto Berizzo, que las hizo y fueron muy buenas, de Guillermo, de Dani, y que yo hoy tengo el privilegio de tomarlas, y que yo me nutrí de un montón de cosas que ellas hicieron y que fueron muy buenas, que a mí me sirvieron para darle mi empujoncito para que el equipo tenga la respuesta que tuvo en las 2 últimas fechas. Entonces yo digo, esto es así. Entonces, esta selección de Paraguay, de la misma manera que tiene un montón de cosas de los entrenadores anteriores, ahora tiene algunas cosas de las mías. Y de la misma manera, la selección de Ecuador, que tuvo algunas cosas de entrenadores anteriores, tienen ahora la impronta de las selecciones que llegan. Entonces, digo, lo único que para mí vale la pena en todo esto es que uno haya ayudado a que las cosas hayan salido mejor o que hayan terminado mejor del punto de partida donde uno estaba. Ahí cuando uno mira para atrás, y obviamente nos hubiese gustado llegar mucho más lejos. Pero yo digo, desde el punto de partida al punto del final, yo miro para atrás y yo digo, volvería a hacer exactamente lo mismo. Volvería a dar la misma cantidad de oportunidades. Volvería a darle el lugar, porque yo sentí que de la misma manera que lo hago acá, yo quiero una selección con puertas abiertas. Quiero una selección donde todos se sientan parte de eso. Porque, digo, no hay nada más lindo que representar a un país. Entonces, digo, lo que dejé fue mi mensaje, la oportunidad que pude darle, la chance de decir que no se sientan nunca menos que nadie, lo mismo que le digo hoy a los chicos de Paraguay, no se sintieron menos que Uruguay, no se sintieron menos que Brasil, con todo respeto, y tratamos de jugar con nuestras herramientas de igual a igual, y vamos a tratar de hacer contra Ecuador mañana y contra Venezuela el próximo partido, y Argentina y Bolivia y todo lo que nos toque por delante, porque entendemos que tenemos capacidad y tenemos jerarquía, y tenemos calidad, y yo creo que eso es lo que en definitiva hace de que hoy Ecuador sea una selección respetada en todo el ámbito de Sudamérica. Y no hay un entrenador que tenga que enfrentar a Ecuador que diga, tenemos un partido difícil. Y eso es los valores que los jugadores se supieron ganar. Y ojalá que eso que nosotros empezamos a sentir hoy de Paraguay, lo empecemos a sentir de los demás rivales, y diga, bueno, vamos a enfrentar a Paraguay, vamos a enfrentar a lo que históricamente fue Paraguay, un rival muy difícil de enfrentar. Entonces digo que lo que uno hace es tratar de ayudar a que los procesos fluyan y darle la impronta que uno puede darle en determinado momento de la historia. Yo más que bondades no puedo hablar de los jugadores ecuatorianos, porque a veces me traiciona el sentimiento, es así, pero son muy buenos jugadores, y no porque lo digo yo, porque lo demuestran en los lugares donde están jugando. Que es otra de las cosas. Cuando nosotros llegamos estaba Pervis Estupiñán y en el Valencia nada más jugando en Europa. Hoy hay un montón de chicos jugando en Europa y ya buscan al jugador ecuatoriano porque ya es como que es una marca registrada. Lo mismo le pasa a Paraguay. Paraguay tiene un montón de jugadores en Europa y que juegan en ligas muy, muy importantes también. Entonces yo, la verdad, lo que traté de transmitirles es mi experiencia. Yo conozco a los jugadores ecuatorianos de la misma manera que ellos me conocen a mí. Entonces es recíproco. ¿Quién tiene más ventaja? Nadie tiene ventaja en ese sentido. Yo diría que Ecuador tiene más ventaja en ese sentido porque hasta tiene un ayudante de campo que era mía trabajando con Sebastián Becasese, que sabe cómo planifico los partidos, las charlas que hago y todo lo demás. Entonces en ese sentido es así. Yo más que cosas positivas no puedo hablar de los chicos. Sí les hablo de
de las complejidades que van a tener, de cómo son los partidos, las cosas que van a hacer, pero fundamentalmente pongo énfasis o me centro en lo que nosotros tenemos que hacer. Porque yo creo que Paraguay tiene bondades muy buenas. Paraguay es un equipo que tiene una mezcla de jugadores de experiencia en plenitud, de jerarquía, de chicos jóvenes con mucho talento, con un montón de jugadores que se sintieron muy bien, con una relación que se vivió con la gente. En el último partido jugamos con Brasil, que fue maravillosa, ver el estadio, el Defensores del Chaco, que tuvimos el privilegio de vivir en el Día de Brasil y ver lo que el público disfrutó, lo que el país disfrutó, lo que estos chicos volvieron a generar en la gente, es algo realmente muy, muy lindo. Por eso a veces uno le dice que el fútbol es contagio, y el contagio a veces viene de adentro de la cancha, viene para afuera y de afuera después viene para adentro. Y en ese sentido éramos nosotros los que teníamos que dar la impronta del contagio, porque estábamos en deuda y teníamos que pagar esa deuda y había que demostrar. Y después la gente lo devolvió de esa manera. Entonces estamos en esa búsqueda de esa identidad y Alex, él está jugando aquí, sabe perfectamente las cosas que se necesitan hacer, está pasando un muy buen momento, Lo mismo Alfio Oviedo, que juega en Bolívar y es un jugador que está acostumbrado al tema de la altura, pero los dos equipos no somos equipos de altura, somos equipos, o sea, Ecuador tampoco es un equipo de altura. Es un equipo que está acostumbrado a jugar en la altura, que pronto sabe cómo hay que pegar la pelota, cómo hay que moverla, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, dónde hay que apretar, cuándo, cómo manejar los tiempos, todo ese tipo de cosas, porque ha jugado históricamente y se ha generado, se han creado jugando en estas plazas. Para nosotros es un hecho novedoso. Hay jugadores, yo el otro día estaba sacando la cuenta del partido que habíamos jugado con Paraguay, y creo que hay 6 o 7 jugadores que estuvieron en aquella eliminatoria cuando jugaron, cuando se jugó el partido entre Paraguay y Ecuador aquí. Y hay jugadores que vienen a jugar en la altura por primera vez. Entonces, de pronto, quieren hacer las cosas que se hacen en el llano normalmente y no se puede jugar en el llano igual que en la altura. En ese sentido hay que aprender, hay que escuchar, y ahí donde la palabra de Alex, de que juega aquí, es muy importante, porque no solamente es la que yo puedo decir, porque cuando viene un compañero también que dice un montón de cosas es muy válido, porque es como que lo terminan asumiendo como que es una verdad y que son cosas que se tienen que hacer. Entonces yo digo que uno tiene que tratar de aprovecharse de todas las cosas que en definitiva tiene. Y por suerte nos toca tomarlo a Alex en un muy buen momento, donde va a jugar, entre comillas, de local, en una cancha donde él hace de local, donde tiene las referencias de los carteles, dónde están, para saber dónde tiene que estar parado, pero y ojalá que mañana tenga el rendimiento que, si le toca jugar, si le toca entrar, que tenga el rendimiento que él tiene normalmente en Liga. Sí, yo digo que en ese sentido es algo que no solamente lo necesitamos para este partido, lo necesitamos para el partido de Venezuela también. Yo lo que quería, yo me planteé 2 o 3 cositas cuando llegué a Paraguay, porque a veces uno quiere llegar, sabe que el margen de error, en virtud a los resultados que no habían sido buenos en el inicio de la eliminatoria, se había achicado. Fíjense que nosotros sacamos 4 puntos de 6 y estamos en la misma posición que estábamos antes de que empiece la fecha FIFA. O sea que sacamos puntos contra rivales muy difíciles, como el caso de Uruguay, como el caso de Brasil. Sin embargo, eso no nos permitió crecer en la tabla. Nos permitió achicar la distancia con los que estaban más adelante. Antes estábamos compartiendo el puesto del repechaje con Chile, ahora lo estamos compartiendo con Bolivia, y de pronto Bolivia empezó a jugar en el alto y ganó en condición de visitante, y lo que parecía que era un rival que a lo mejor ya había perdido partidos en La Paz, ahora se pone con un rival que, si gana todos los partidos en condición de local, va a clasificar a la Copa del Mundo. Y de pronto Paraguay, que ya estaba con muy pocos puntos en su haber, después del tercer entrenador que tomaba una eliminatoria, ya, y tenía que teóricamente, después de Uruguay y Brasil, se le firmaba la sentencia de función, porque en definitiva se apostaba a eso. Sin embargo, tanto Bolivia como Paraguay demostraron que están vivos y van a seguir peleando, y entonces ahora es como que el juego se abre mucho más en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, lo que yo me propuse decir primero era recuperar el ADN de lo que históricamente fue Paraguay, de volver a ser un equipo aguerrido, un equipo firme, un equipo que luche, un equipo que contagie, un equipo que privilegie un montón de factores sin olvidarse del talento que lo tiene, y es mucho. Eso se consiguió. Ahora yo digo,
Para estos partidos, si nosotros no tenemos la capacidad, la tenencia de la pelota, nos va a costar. Porque si nosotros venimos acá, a la altura de Quito, y lo que hacemos es defendernos y sacarnos la pelota de encima, nos va a costar el partido. Nos va a costar mucho el partido. Y vamos a terminar aguantándolo, y si uno lo aguanta, lo más probable es que lo pierda el partido. Entonces nosotros no podemos salir a aguantar el partido. Para eso necesitamos la tenencia de la pelota. Para eso necesitamos movernos. Para eso necesitamos tener y encontrar línea de pase y encontrar jugadores y tratar de saber cómo romper esas presiones que las hace muy bien Ecuador y cómo presiona y dónde presiona. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso para ver de qué manera nosotros tenemos que resolverlo. Y de la misma manera cuando vayamos a jugar de local contra Venezuela. Venezuela va a venir a jugar con la necesidad nuestra, se va a cerrar, va a salir de contragolpe, no va a cederle el campo, el espacio, y si nosotros no manejamos la pelota, va a ser muy difícil que nosotros podamos jugar el partido que nosotros podamos jugar. Entonces, para mí, la clave para que nosotros podamos llevar adelante estos dos partidos que son muy complejos, para mí, mucho más complejos que los dos anteriores que jugamos, que tenían una complejidad diferente, como es Uruguay y Brasil, tenían una complejidad diferente. Para mí estos partidos son más difíciles que los dos anteriores que jugamos. Entonces, si yo le decía a los jugadores, si nosotros nos quedamos, que como lo que hicimos en la etapa anterior nos alcanza, nos equivocamos. Estamos comprando una mentira. Y en el fútbol, si bien no hay verdades absolutas, porque no hay verdades absolutas, mi verdad es nada más que mi verdad y termina acá, sí hay mentiras. Y hay mentiras disfrazadas de elogios, hay mentiras disfrazadas de cosas que se dicen, que yo digo, no, si le ganamos a Brasil y empatamos a Uruguay, ¿cómo no vamos a cualquier rival? No, mentira. Las eliminatorias más complejas en la faz de la tierra es la de Conmebol, porque se enfrenta a buenos equipos y se enfrenta a las complejidades de jugar en la altura de Quito, jugar en la altura del Alto, jugar en el calor de Asunción, jugar en Brasil, jugar con Argentina, el campeón del mundo, Brasil que siempre está en los mejores, Uruguay que es de los mejores también, Colombia que juega con el calor de Barranquilla, y es complejo. Y de pronto también hace lo mismo por ahí a Maturín o Maracaibo cuando juega Venezuela de local, y así es todo. Entonces, cada historia es una complejidad distinta, cada historia es una complejidad diferente. Por eso, todos queremos ganar, todos queremos sumar puntos, todos queremos ser competitivos, pero a todos les toca perder también. A Ecuador le ha tocado perder, a Paraguay le ha tocado perder, a Argentina le ha tocado perder, a Brasil le ha tocado perder, a Uruguay le ha tocado perder, a Colombia le ha tocado perder. Entonces, no en la eliminatoria, pero sí la final por ahí de la Copa América. Entonces, esto es así. Es tratar de ir asimilando detalles, tratar de ir corrigiendo cosas, y lo que nosotros necesitamos para esta fecha FIFA es a lo anterior agregarle más capacidad de tenencia de pelota. Porque si no, el partido de Ecuador lo vamos a sufrir y el partido de Venezuela nos va a costar quebrarlo. Esto me lo dijo un día un jugador. Me dice, Gustavo, me dice, todos los jugadores tenemos un corazón. Ahora, no todos los entrenadores tienen la capacidad de conquistar el corazón de un jugador. Yo digo, pucha, qué gran verdad que dijo. Y a veces conquistar el corazón del jugador no es sencillo. Porque a veces es muy sencillo vender un simulacro, pero algo que es auténtico cuesta imponerlo. Entonces, en ese sentido hay que conquistar el sentimiento del jugador, porque yo se lo decía a los chicos, y la verdad que lo que hemos vivido, le decía, en esos 10 días desde que estuvimos juntos y terminó el partido con Brasil, fue maravilloso y yo me quedé esperándolos, como me pasaba muchas veces que me quedaba esperando a los jugadores de la selección de Ecuador aquí, porque uno disfrutaba. Uno veía cuando llegaban a la casa de la selección y se llenaba de risas, se llenaba de rumores, de cosas lindas, y lo mismo que me toca vivir hoy en Paraguay. Ver cómo los chicos se juntaron aquí cuando llegaron a Quito, la manera en que se abrazaban, en que disfrutaban, la estridencia que se escucha cuando van a comer, el respeto por las charlas, la identificación que tenemos, la concentración y la dedicación que tratan de ponerle, la ilusión que se volvieron a generar, es algo realmente maravilloso. Entonces, en ese sentido era decir de qué manera nosotros podemos ayudar a un equipo que en algún punto había perdido la confianza porque se había quedado sin ilusión. Entonces, ¿de qué manera volvemos a regenerar la ilusión? ¿Y de qué manera volvemos a conquistar la confianza? Fundamentalmente creyendo. Entonces, cuando uno después lo ve a los chicos y son consecuentes,
habla de las convicciones que tienen. Entonces son cosas que las tenían. Lo único que había que hacer era ver de qué manera las podíamos tratar de que vuelvan a florecer nuevamente. Y hoy tenemos, si yo le diría, si usted me dice cuál es el mayor peligro de Paraguay, y usted puede decir, qué sé yo, Enciso, Sosa, Almirón, lo que sea, Arce. No, el corazón de estos chicos. Tengan cuidado con el corazón de estos chicos. El corazón de estos chicos es muy noble. Es muy noble. Siento mucha similitud con lo de Ecuador. Mucha similitud. Y siento que son chicos que tienen muchas ganas. Tienen mucha ilusión. Tienen mucha fuerza para tratar de revertir una historia que les fue adversa durante mucho tiempo. Pero yo lo que les puedo asegurar es que si hay algo que tienen que tenerle cuidado es al corazón de estos chicos. El corazón de estos chicos es muy noble. Y son chicos que a mí me han dado la pauta de que no van a dejar de intentar, no van a dejar de pelear, no van a dejar de buscar ninguna circunstancia en cualquier partido que ellos tengan que jugar para tratar de lograr lo que no solamente ellos quieren, sino todo un país está deseando, que es volver a jugar una Copa del Mundo. Digo, para mí es un partido muy complejo, muy complejo, muy complejo. Para mí, personalmente, es un partido muy complejo. Ojalá que para Ecuador sea un partido muy complejo también, que se lo podamos hacer un partido muy difícil también. Yo creo que es un partido de detalles. Creo que es un partido de detalles. Es un partido que hay que estar atento a todas las cosas que pueden llegar a pasar. Es un partido que a lo mejor, obviamente, que el predominio, la búsqueda, la va a tener Ecuador, la va a buscar Ecuador, no solamente por su condición de local, sino porque también nosotros, una cosa es trabajar determinados, nosotros tuvimos 2 entrenamientos para tratar de preparar este partido. Estamos aquí, llegamos desde el domingo a la noche, pero 2 entrenamientos de 30 minutos y en eso no se puede hacer mucho. O sea, de trabajar tácticamente, la cantidad de cosas que habría que ver, no hay tiempo para eso. Pero bueno, ya el estar en selecciones me enseñó que tengo que decir 2 o 3 cosas puntuales y es por dónde va el eje del partido en este partido y punto. Y para mí es un partido de detalles, entonces va a ser un partido que a lo mejor va a tener el predominio de Ecuador tratando de imponerse, tratando de presionarnos, tratando de obligar a nosotros a tirar pelotas largas, a que hagamos desplazamientos largos, a que nos gastemos en ese aspecto. Por eso lo que decía, la tenencia de la pelota. Si nosotros no tenemos tenencia de la pelota, vamos a caer muy fácil en la presión de Ecuador y vamos a caer en la presión para que nos roben la pelota o para dividir la pelota. Entonces, saber de qué manera se puede llegar a intentar romper esa presión. Después, detalles. La pelota parada es un detalle. Los 2 equipos tienen muy buena pelota parada. Los 2 equipos tienen muy buena pelota parada. La diferencia es que Ecuador tiene precisión para tirarla y nosotros queríamos practicar tiros libres que caigan en un determinado lugar y le errábamos por 4 o 5 metros. ¿Por qué? Porque la pelota vuela de otra manera. Entonces eso también lo tenemos que tratar de entender también. Entonces entendemos de que es un partido de detalles. Entendemos que es un partido donde tal vez las bancas jueguen su partido. Donde también los recambios jueguen su partido. Porque puede ser que el partido se abra para un lado, que el partido se abra para otro, que pueda ser cambiante o no. Para mí va a ser un partido cerrado, salvo que haya una eventualidad que lo cambie en el destino del partido, pero el partido va a ser cerrado. Y creo que los recambios pueden jugar su faz determinante en el destino de un partido también. Y me parece que los 2 equipos tienen argumentos como para proponer recambios, para cambiar formas, para cambiar capacidades y que puedan terminar torciendo, ya sea individual o colectivamente, el destino de un partido. Para mí el eje pasa por ahí. A ver, yo creo que la pelota parada sí es y eso lo trabajamos mucho con Ecuador también, porque el hecho de decir cuando hacíamos la planificación, no lo mismo le decía a los chicos aquí en Paraguay, porque históricamente Paraguay siempre se caracterizó por tener juego aéreo muy fuerte, tanto en defensa como en ataque. Y eso por ahí en algún punto era alguna de las cosas que se habían perdido también. Y una de las cosas que nosotros también le pusimos mucha énfasis en Ecuador es al juego aéreo. Nosotros metimos un montón de goles de pelota parada, muchos goles de pelota parada que nos abrieron el camino a partidos que no se podían resolver y que uno encuentra en la pelota parada un argumento más. Yo me acuerdo que habíamos analizado el Mundial de Rusia, yo lo he ido a ver al Mundial de Rusia, creo que el 64% de los goles habían sido de pelota parada. Entonces la importancia que hoy tiene el balón parado en el contexto del fútbol es muy importante. Por eso Ecuador tenía buen servicio y tenía buenos jugadores de juego aéreo. Paraguay tiene buen servicio y tiene buenos jugadores de juego aéreo. Entonces, para mí es un elemento determinante en ese sentido. Para mí es muy importante
el tema del juego aéreo. Cuanto a Leo, para mí Leo es un chico, tiene unas condiciones extraordinarias, o sea, tiene todo, tiene el talento, sabe jugar de espalda al arco, tiene juego aéreo, es un 9 que tiene capacidad para asociarse a un circuito colectivo, que no es fácil tener un 9 que juegue. Por lo general los 9 están para cerrar ofensivamente lo que el equipo genera. Ha pasado por distintas situaciones en su vida personal, de distintos momentos. Es un chico que muy rápidamente, porque lo dice él, no lo digo yo, casi hasta por accidente se encontró en la primera división y más de una oportunidad había dudado si iba a seguir jugando porque perdía el colegio y la necesidad de estudiar, y le planteaba sus dudas cuando tenía 15, 16 años y tenía que ir a entrenar y perdía el colegio y todo lo demás. Y después empieza a jugar rápidamente y se va a Europa. Y empieza a jugar en distintos lugares en Europa y no pudo hacer pie en Europa hasta que cae al Inter de Miami, donde cae a un Inter de Miami que era totalmente diferente al Inter de Miami que hoy es, y donde hoy está rodeado de figuras de primer nivel. Tengo jugadores en ese equipo, tengo chicos paraguayos, Diego Gómez, que de paso lo felicito públicamente porque ha sido mencionado el mejor jugador joven de la MLS, a Dieguito, y es un privilegio para nosotros, y ojalá que el día de mañana tenga la expectativa de poder pelear por un premio más importante, que no tengo duda que tiene el talento como para poder hacerlo. Y en ese proceso a veces el jugador necesita madurar, necesita encontrar un espacio, un lugar en su mundo, necesita tratar de poder hacer base, de poder empezar a sentirse importante, empezar a tener cosas, y eso lo llevó a estar en un momento. Después tuvo muchas lesiones, ha tenido muchas lesiones recurrentes, antes de la Copa del Mundo tuvo lesiones, antes de la Copa del Mundo en momentos estuvo lesionado, tal es así que por eso también fue una de las razones que quedó al margen, y yo me decidí por Kevin Rodríguez, un chico que estaba en Imbabura, en segunda división, cuando no sé cuántos entrenadores hubiesen llevado a un jugador de segunda división a una Copa del Mundo, y hoy, gracias a Dios, el tiempo me dio la razón y Kevin es un jugador que está jugando en Europa. Y hoy Leo tiene la oportunidad de ser citado de nuevo, y ojalá que aproveche la oportunidad, pero a partir de la semana que viene. A partir de la semana que viene, que contra Uruguay le vaya bárbaro, que ojalá meta como 4 goles, pero que mañana, que nada, listo, que haga un gran partido, pero que pegue en el palo y salga. Con Tite construimos una muy linda relación, honestamente una muy linda relación. Después, durante la Copa del Mundo nos mandábamos mensajes, de la misma manera que nos mandábamos mensajes con el Tata Martino, y construimos relación con un montón de entrenadores que son colegas que uno se alegra cuando le va bien, y cuando uno se pone mal cuando le va mal, o cuando le toca la adversidad que siempre nos pasa en esto que es el fútbol. Y en ese momento Tite estaba pasando un momento muy, muy crítico, no por él, porque la selección estaba funcionando realmente, no se caiga nadie por ahí atrás, no, por la duda, que estaba pasando realmente un momento complicado él, porque no sé si usted se acuerda que esa Copa América se jugó bajo un esquema de pandemia, que tuvimos mucha complejidad con el tema de logística, de pandemia y todo lo demás. Y había muchas selecciones que no querían jugar la Copa América. No sé si muchas selecciones, no, me expresé mal. Había algunos jugadores que no querían jugar la Copa América. Y eso generaba distintas posturas. Y de pronto se tenía que jugar, había que darle continuidad y todo lo demás. Y él salió a poner el pecho en una situación muy compleja para que los jugadores de Brasil no queden expuestos. Y eso lo había llevado a que la dirigencia de Brasil o los medios de Brasil lo ataquen en primera persona. Y él me decía, yo creo que después de la Copa América me voy. Y yo, ¿cómo se va a ir? Si usted lo reconstruyó este equipo. Si usted lo agarró después de todas las cosas que le habían pasado, lo reconstruyó y lo hizo competitivo. Y hoy está entre las mejores selecciones del mundo y que tiene toda la chance de salir campeón del mundo. Entonces, salvo que me diga que perdió el apoyo de los jugadores, entonces sí. Pero me entraron, o sea, yo lo único que digo, los entrenadores que necesitamos, el apoyo de los jugadores. Mientras yo tenga el apoyo de los jugadores, yo le peleo a cualquier rival en cualquier cancha y en cualquier circunstancia. Lléveme a la luna y le juego, si yo tengo el apoyo de los jugadores. Entonces, si él tenía el apoyo de los jugadores, se tenía que quedar a pelear ahí. Eso es lo que yo traté de expresarle después que terminó ese partido que empatamos 1-1 con Ecuador. Después de ahí, obviamente, la relación, él siguió, hicimos una relación
muy linda en ese aspecto. Argentina después también, a partir, yo creo que Argentina empieza a ganar la Copa del Mundo en esa Copa América. Cuando le gana la final a Brasil, sale campeón de la Copa América, es el resultado que Argentina necesitaba para convencerse de que tenía una generación que iba en pos de una conquista mundial que después se terminó dando, y no solo una conquista mundial, sino que eso es, yo digo que a esos son los grandes campeones. Cuando no es que conquistan un campeonato solo, no, conquistan uno, porque conquistan otro y después de ser campeón van a conquistar otro. Entonces hoy es el campeón vigente, pero sigue siendo el campeón de la Copa América. Ganó 2 Copa América de manera consecutiva. Y yo digo que esas son las cosas lindas a imitar, en el buen sentido de la palabra. Y en ese sentido había pasado eso había pasado. Ahora a nosotros nos ponen en este contexto donde esta eliminatoria es distinta a la anterior, pues la anterior eran 4 cupos directos más un repechaje, ahora hay 6 cupos directos más un repechaje. Entonces hay muchas posibilidades de ir. Pero ¿qué pasa? Si usted ve y analiza las eliminatorias anteriores, y esto lo va a ver, si usted ve que Argentina y Brasil se escapan la distancia de cantidad de puntos que se necesita para llegar a jugar un mundial, son menos. Cuando esa distancia se achica porque la punta empieza a atomizarse entre 3 o 4 equipos, hace que el piso suba. Entonces, lo que normalmente antes llevaba a tener 10, que de pronto en eliminatorias anteriores el sexto o el séptimo estaba en 17 y 18 puntos, hoy los tiene que tener en 20. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo de competencia se modifica. Porque usted ve hoy que no hay una selección que de pronto marque la pauta y que gane todos los partidos. Entonces, están ahí. Hay 4 selecciones, 3, 4 selecciones que están compitiendo muy fuerte y el resto que quiere pegar el salto para achicar esa distancia. Ahora, yo le decía a los jugadores, muchachos, en el campeonato mío nosotros jugamos contra Brasil y Uruguay. Yo miro el campeonato mío, son equipos que no están en mi campeonato. O sea, nosotros le sacamos puntos a equipos que no están en mi campeonato. O sea, nosotros jugamos un campeonato con 6 equipos. Nosotros jugamos un campeonato, para mí, con Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Y entre esos 6 tenemos que estar entre los 3 mejores. 2 directos irán al Mundial, el tercero irá al repechaje, porque para mí Brasil, nosotros ganamos la otra vez, pero tranquilamente nos podría haber empatado el partido y Brasil sigue siendo Brasil y no podemos subestimar nunca a Brasil. Y Uruguay, más allá de esta crisis que está pasando ahora, está muy bien, y Colombia está muy bien, y Argentina está muy bien, y uno sabe que esos van a empujar para arriba, y Ecuador, si no le hubiese sacado esos 3 puntos, estaría también distante en ese sentido. Entonces, para mí hoy hay una competencia, yo siento que competimos en un campeonato de 6 equipos, donde tenemos que tratar de estar entre los 3 primeros, y esa es la búsqueda que nosotros tenemos. La verticalidad que tienen los quintos cuando juegan, tanto Pervis o de pronto Ángelo por las bandas, o Alan, que lo hizo muy bien en el partido con Brasil, extraordinario. Alan está en un momento fantástico. Mineiro está rindiendo realmente muy bien. Lo tiene de compañero a Junior Alonso. Tiene un muy buen entrenador como Gaby Milito, que lo forma muy bien. Y yo digo que Alan ha ido transformando y mutando su juego y cada vez es un jugador mucho más completo. Y la verdad, ver la actualidad de Alan es realmente muy bueno. ¿Qué podemos hablar de Moisés? Yo me acuerdo cuando, hoy se lo decía, estaba hablando con Julito Enciso y con Ramón Sosa, y le decía que había tenido diálogos con ellos, lo había escuchado hablar y lo bien que hablan, y son chicos jóvenes. Y yo le contaba la anécdota que cuando estábamos hablando antes de ir a jugar la Copa del Mundo, que teníamos que hablar del tema de los premios y todo lo demás, entonces yo le dije a los muchachos más grandes, vamos a empezar a preparar a los más chicos, porque los más chicos van a ser los que van a ser los líderes el día de mañana. Entonces yo me acuerdo que a esa reunión me los llevé a Piero Hincapié, los llevé a Gonzalo Plata, los llevé a Moisés Caicedo, y estuvieron presentes en esa reunión cuando hablamos, y yo les digo, escuchen y aprendan cómo hay que negociar y escuchen de qué manera uno tiene que negociar. Y si tienen que decir algo, díganlo. Pero escuchen, porque el día de mañana son ustedes los que van a tener que decirle a los chicos que vienen la importancia que significa tener la camiseta de la selección nacional y todo lo demás, porque van a ser los líderes del día de mañana. Y eso lo decía recién a Julito y a Ramón, y le contaba lo de Moisés, y Julito fue compañero de Moy. Y verlo a Moisés hoy capitán, a mí se me caen las babas. O sea, la verdad, porque
lo adoro, Moisés. Mañana lo voy a tratar de marcar, que no juegue, o sea, es un jugador extraordinario. Pero tengo un montón de jugadores, o sea, podría nombrarle un montón. O sea, sería injusto que nombre, porque alguno me quedaría colgado y estaría mal. Pero yo digo que la capacidad, o sea, hoy el nivel de extremos que tiene Ecuador es extraordinario. Y tiene extremos para verticalizar, tiene extremos para uno contra uno, tiene jugadores para jugar de distintas características, tiene para jugar con 2-9 si quiere. O sea, para mí hay argumentos que son muy válidos. O sea, verlo a Piero como está rindiendo hoy. Y cuando él estaba, que lo fuimos a ver en Talleres de Córdoba, cuando lo habíamos visto acá en un sub-20 de la Copa Libertadores, que había jugado acá y que habían ganado la Copa Libertadores sub-20, que habían jugado acá en Independiente del Valle, ver el crecimiento que tiene Piero y ver que hoy, o sea, uno dice, qué lindo verlos. O sea, pues yo me alegro cuando los chicos evolucionan, yo me alegro cuando los chicos crecen en ese sentido. Entonces, para mí hay un montón de argumentos que tiene que tener cuidado Paraguay, que tiene que cuidarse de Ecuador. Pero ojo que Ecuador tiene que cuidarse de algunas cosas que tiene Paraguay, que son muy buenas también, porque tenemos realmente chicos de una lástima que no esté Diego Gómez para poder jugar, porque ese chico realmente es un jugador extraordinario. Es un jugador, yo le decía, yo le marcaba a él, le marcaba el ejemplo de Moisés y le marcaba el ejemplo de Alexis McAllister, que lo había tenido en Boca. Y lo veo de perfiles muy parecidos, muy parecidos. Un jugador de mucho talento, de mucha personalidad, de un paso muy bueno. Y tal es así que a fin de año creo que me decían que casi ya está hecha su transferencia a Brighton. Entonces digo, es un chico que no tiene techo. Y son esa clase de jugadores que por más que la edad que tengan, yo los quiero tirar siempre dentro de la cancha, porque son chicos de mucho talento. Pero en ese sentido, Paraguay también tiene jugadores de mucho talento. Tiene jugadores que ojalá que estemos en un buen día para generarle problemas a los muy buenos defensores que tiene Ecuador. La verdad que fue muy difícil volver. Fue muy difícil. Como decía Sabina, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Yo fui feliz acá. Yo fui feliz. Más allá de que siento que no sé si es el final que merecía, pero no es el final que yo esperaba. Se dio como se dio. Las cosas se dan como se dan y uno lamentablemente no puede hacer nada o trató de hacer para que sea distinto y no se pudo. ¿Y por qué? Porque fue muy fuerte todo lo que yo viví acá. O sea, yo no me puedo olvidar lo que vivimos esa noche después de empatar con Argentina en el estadio de Barcelona. Yo no me puedo olvidar de todo eso. No me puedo olvidar cuando caminaba a las calles de acá, de Quito, y la gente te regalaba el elogio bien sentido porque venía del sentimiento más sublime. No puedo olvidarme con el dolor que uno traía en el viaje de vuelta, el aplauso que nos daba la gente de Ecuador cuando venían con nosotros en el avión y habíamos quedado eliminados del Mundial, pero ellos se habían sentido dignamente representados. Volver a este lugar es muy fuerte, llegar para mí es muy fuerte obviamente. O sea, para mí va a ser un conflicto muy grande estar en la cancha mañana. Ojalá tenga la personalidad suficiente para no sentirme afectado por todas las emociones que me cruzan. Trato de separarlas. Me hace una pregunta y me hace tambalear. Entonces yo digo, es muy fuerte lo que yo viví acá. Y me hubiese gustado volver en otro contexto. Pero el fútbol es así. Yo estoy feliz. O sea, ojalá, porque en este mes que yo pasé en Paraguay, me hicieron sentir lo mismo que en los 2 años que yo pasé en Ecuador. Y yo digo, ojalá que uno tenga el valor y la capacidad de cuidar un sentimiento. Porque yo digo siempre que los afectos ganados son siempre provisorios. Y los perdidos suelen serlo para siempre. Y yo siento que el afecto que yo gané acá, para mí es provisorio. Para la gente puede ser provisorio, para mí es para siempre. Y ojalá que eso yo lo pueda volver a replicar en Paraguay. Bueno, saben lo lindo que me trataron, lo bien que me trataron, con la calidez y cariño con que me trataron. Y obviamente cuando uno viene acá y se abraza a la gente, se saca fotos en el hotel, en el aeropuerto, cuando vamos a entrenar, la gente que viene. Yo más que palabras, gracias no puedo decir. Gracias a Ecuador, gracias a
a los jugadores, fundamentalmente, a toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar y que para mí está acá. Y que se lleva y lo voy a llevar hasta el final de mis días. Y hoy tengo, gracias a Dios, una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz. Y ojalá que tenga otro, donde pueda ser tan feliz como lo fue en Ecuador. Así que para mí volver es muy difícil, es muy fuerte. Pero hoy acá está hablando en este instante Gustavo Alfaro Persona. Se fue el entrenador de Paraguay. Volveré a tratar de ser el entrenador de Paraguay porque sé que Paraguay me necesita, sé que los muchachos me necesitan. Tenemos una ilusión muy grande. Ojalá podamos hacer las cosas que hicimos en la fecha FIFA anterior, pero más allá de lo que pase dentro del campo de juego, a mí un resultado no me va a cambiar absolutamente nada. Todo eso que yo decía, que los afectos ganados son provisorios y los perdidos suelen ser para siempre, el afecto que yo gané, que Ecuador en mí generó, para mí va a ser para siempre. Y mientras yo viva, siempre va a ser una felicidad muy grande volver a Ecuador. Gracias. Yo le contaba a los chicos ayer una historia, porque de pronto, ¿cuántas veces ganó Paraguay en Quito por eliminatoria? Ninguna. Empató 2 y perdió 7. Empató 2 y perdió 7. Entonces, ¿por qué vamos a ganar mañana si no se ganó nunca? Ahora, ¿por qué no podemos ganar mañana? Entonces, ¿por qué no puede haber una vez? Yo le contaba, Bannister, en el año 1940, el récord de la milla en velocidad era 4 minutos con 0,1. La ciencia en ese momento decía que era imposible, y la medicina también, que era imposible batir ese récord. Y que si humanamente se batía ese récord, se podía llegar a un lugar donde la persona que batiera ese riesgo corra riesgos de vida. Eso era lo que se pensaba en 1940. Bannister, un estudiante humilde de medicina, que había buscado tratar de ganarse una beca y terminó estudiando en la Universidad de Oxford, entrenaba todos los días 30 minutos para tratar de batir ese récord que para la ciencia y para que la medicina era imposible. En el año 1954, Bannister consiguió 3 minutos 59,04. Batió ese récord mundial. El tema no es que batió el récord mundial. El tema es que en los años siguientes, 16 personas rompieron el récord de Bannister. Entonces, el tema está, ¿cómo enfrenta uno algo que parece imposible? ¿Cómo enfrenta uno algo que no puede conseguir? De la primera manera que uno lo enfrenta es cuestionándolo. ¿Por qué no lo podemos conseguir? ¿Qué hay que nosotros no podamos lograr? ¿Qué meta nosotros no podamos superar? Entonces, el tema estará en tratar de aprovecharnos de las experiencias anteriores, de las capacidades que tenemos, de que cada partido es una realidad diferente, y puede ser que a lo mejor mañana sea un partido más y que Paraguay tal vez no consiga superar esa barrera, ese obstáculo que parece no poder lograrlo. Yo me acuerdo que un día con Ecuador, nosotros fuimos a jugar a Chile, y si Chile nos ganaba ese partido, nos pasaba en la tabla de posiciones. Y ese día Ecuador ganó 2-0. Y Ecuador nunca en su historia había ganado en Chile. Y no había altura, no había ganado en Chile en toda su historia. Y ganó. Y yo no tengo ninguna duda si para decir cuál fue el partido que a Ecuador lo metió en la Copa del Mundo fue ese partido. Ese partido lo metió en la Copa del Mundo. Entonces digo que a veces estas cosas pueden pasar. Que eso no quiere decir que mañana nosotros por esta razón vayamos a ganar. Pero yo digo que a veces hay que trabajar sobre determinadas cosas porque obviamente que es difícil ganar acá. A nosotros nos ganó Perú y Perú le había ganado también a Ecuador en la eliminatoria anterior y acá le costó mucho, pero Ecuador le ganó a Perú.
Y acá han ganado otros equipos. De la misma manera que se había ganado en Bolivia, que parecía imposible, se había ganado en la altura de La Paz. Entonces yo digo, el tema de esos tabúes que a veces pesan, esos preconceptos que usted bien menciona, a veces está en la manera de cuestionarlos. Es decir, bueno, está bien, ¿por qué no se puede? ¿Por qué razón es imposible? Hay razones que son físicamente o químicamente o matemáticamente imposibles de resolver o de cambiar, pero hay cosas que no. Más que nada en las cosas donde obviamente que la altura está y es una cuestión geográfica, pero hay dos equipos de fútbol y hay voluntad de hombres. Y cuando la voluntad del hombre está involucrada, todo puede llegar a pasar, todo puede llegar a suceder. Entonces mañana va a ser un partido donde va a haber un montón de voluntades involucradas en ese aspecto. Y creo que no le respondí algo de qué exactamente. La fortaleza es lo que dije. Es el corazón que yo siento que en algún punto sienten que los chicos es indomable y que tienen y que lo van a expresar y que lo van a poner de manifiesto por el orgullo que sienten de vestir la camiseta de Paraguay estos jugadores que nosotros tenemos acá. Entonces, para mí ese es el valor más preciado que nuestra selección tiene. Perdone que usted tiene la culpa que me mandó a otro lugar. Y me olvidé esa parte de la respuesta. Pero bueno, no sé si le respondí la historia. O sea, de la misma manera me cuestioné, yo digo, ¿por qué esto? Entonces busqué una historia que me lleve a ese lugar. La historia de Bannister me llevó a ese lugar. Muchísimas gracias. De esta forma finalizamos la conferencia de prensa del técnico de Gracias. la selección paraguaya, el señor Gustavo Alfaro. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.